Cuidar nuestro cuerpo no solo son palabras, también son acciones para darle lo mejor, tanto físico, emocional y mental, a nuestro cuerpo. Carolina, la mujer de hoy, presenta Salud y Nutrición. Estamos listos ya para presentar a nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria. Y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema, el deterioro cognitivo leve. Haroldo, buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas tardes, Carolina. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Es un gusto estar acá contigo. Mira qué interesante. A mí me saca el suspiro, por supuesto, el tema, porque tengo una hermana que tiene Alzheimer y es un año menor que yo. Porque dijera yo, mi hermana, pues sí, tiene 87 años y entonces ya como, no, tiene un año menos que yo. A los 53 años ella ya tenía esta terrible enfermedad. Entonces, considero súper importante que toquemos este tema, claro, para que podamos ver en qué nivel estamos y si requerimos de alguna asistencia ya o las consecuencias de no atenderlo y en qué podemos parar. Efectivamente, el tema de hoy es antes del Alzheimer, porque revisando tenemos ya una biblioteca de audios enorme contigo aquí todos estos años. Creo que son 90 y pico de entrevistas que tú me has hecho y alguna vez hablamos de específicamente del Alzheimer. Y hoy quiero hablar de este tema que se llama deterioro cognitivo leve. Ya cambió el nombre, lo voy a explicar más adelante, pero se sigue conociendo como DCL. Y este concepto es un poco difícil de explicar porque es un momento de deterioro entre lo que es normal para la edad en una persona mayor y lo que es propiamente una demencia como tal, como la Alzheimer. Haroldo, ¿es realidad o es mito que la mente se deteriora, o si la gente que se ocupa de tenerla con ejercicios, vamos a hablar de eso, trata sus emociones y todo eso, se tiene que deteriorar la mente? Son valores y elementos que debemos de considerar, todo lo que tú has dicho, porque está escrito que detiene el deterioro cognitivo y que evita que progrese a una demencia. Todo eso que acabas tú de enumerar lo vamos a explicar paso a paso. Okay. Pero no es un mito, porque la mente sí se deteriora con la edad. Entonces existe un deterioro natural, senil, pero que no llega a ser una demencia como tal y que no impide que la persona pueda desenvolverse, que sea independiente, que pueda hacer sus actividades que siempre ha hecho y que tenga capacidad para orientarse en tiempo-espacio, para elaborar sus oraciones y comunicarse normalmente, que pueda manejar. Tengo pacientes de arriba de 90 años, por ejemplo, que van a la clínica en su vehículo, que son mis pacientes y que las sigo viendo. Pero también es cierto, hay personas muy jóvenes que por factores genéticos, que eso está bien descrito en el cromosoma 20 y en el cromosoma 17, pueden tener un riesgo incrementado de una enfermedad como el Alzheimer, que tiene factores hereditarios. ¿Se puede detectar anticipadamente? Se puede detectar. ¿Un mapeo? Claro que existen análisis de líquido cefalorraquídeo, que son marcadores biológicos para detectar si hay algún riesgo de Alzheimer y cómo prevenirlo. Y no hace mucho, un grupo en Australia estaba estudiando algún tipo de tratamiento sobre ratones modificados que tienen tendencia a desarrollar Alzheimer, y encontraron una proteína que se puede modificar que detiene el progreso de la enfermedad, que la revierte, y fue muy prometedor. Todavía no hay estudios en humanos, pero ya se demostró en animales que es posible detener la enfermedad. Y me imagino que depende en el grado en el que vaya. Por supuesto. Empezando. Y por eso es de que el tema de hoy es muy importante, porque estamos hablando de una etapa mucho antes de que se pueda llamar demencia. Bueno, porque el término demencia es un término muy generalizado. Si no mal recuerdo, en el pasado se llamaba demencia senil, a un grupo de demencias muy poco bien definidas, en que las personas desarrollaban alguna pérdida de memoria, pérdida de capacidad de cuidado personal, de comunicación, algunos cambios emocionales propios de la edad. Y entonces se hablaba de que las personas desarrollaban demencia senil arriba de los 80 años y que era algo irremediable.
Sin embargo, eso no es exactamente así, y el término demencia senil no existe como tal. Existen otros términos como demencia por Parkinson, demencia disfórica, demencia frontotemporal y lógicamente el Alzheimer, que es el tipo más conocido de demencia que hay, es un 60%. 6 de cada 10 demencias son de tipo Alzheimer. Demencia de cuerpos de Lewy. Bueno, hay muchos términos. El DCL o deterioro cognitivo leve es un término previo a la demencia, pero que tampoco es normal, porque es intermedio entre el deterioro de la edad, porque las personas de edad, pues lógicamente, así como tienen un tienen un deterioro psicomotor, caminan más lento, los movimientos no son tan rápidos ni tan finos, hay cierto temblor en las manos, todo eso que es lógico de la edad, también ocurre a nivel cognitivo. Tienen un tipo de análisis un poco más lento, algunos cálculos matemáticos, algunas palabras que no se vienen con la rapidez de la juventud, pero que eso es natural, pero que eso no impide que la persona sea independiente y que tenga un tipo de interrelación social normal. Se llama un deterioro cognitivo de la edad normal. Pero posteriormente a eso, ya hay un deterioro cognitivo leve que implica una alteración de la memoria. Eso se llama deterioro amnésico. Y porque también hay deterioro cognitivo leve no amnésico, que tiene otro tipo de alteraciones de dominio cognitivo, como por ejemplo el área del lenguaje, el área de la orientación temporoespacial, el área de análisis, el área de reconocer algunas palabras con el oído, todo eso, o de estructurar oraciones. Son diferentes dominios que no son necesariamente de la memoria. O sea que hay otros dominios que se pueden alterar que también son de deterioro cognitivo. Pero con el Alzheimer todas esas cosas se afectan. Sí, pero principalmente... Estaba pensando en mi hermana, check. Principalmente es un deterioro amnésico en el Alzheimer, o sea, hay un componente de memoria muy fuerte, pero hay otro tipo de compromisos cognitivos que no son amnésicos, entonces tienen otro tipo de alteraciones. Entonces en el deterioro leve cognitivo se puede hablar de un deterioro unidominio o de un deterioro multidominio que tiene varias esferas cognitivas alteradas, como las mencioné, áreas de la comprensión, del lenguaje, áreas auditivas, áreas de orientación y áreas también psicomotoras o emocionales. Son diferentes dominios que se pueden alterar. Dentro de los más conocidos, lógicamente, está el deterioro de tipo amnésico. Y es cuando la persona percibe de que no puede hilar una oración como lo hacía en el pasado, que las palabras no surgen a velocidad acostumbrada, y tiene que expresarse con términos generales porque no encuentra las palabras específicas. Y las personas que conviven con él lo perciben. Y entonces cuando llega ese momento es importante tomar conciencia y acudir a una consulta. Porque las personas capacitadas para hacer este tipo de diagnósticos pues son los neurólogos o neuropsiquiatras. Ellos tienen test para evaluar a las personas y tienen puntajes por medio de los cuales ellos ya saben que la persona tiene un cierto tipo de riesgo de desarrollar una demencia o que ya tiene un deterioro cognitivo leve. Cuando se tiene deterioro cognitivo leve, lógicamente se ve a la persona como más lenta, con ese tipo de discapacidades, pero no es dependiente. Todavía puede ir a hacer un mandado, o ir al banco, o ir a visitar a algunos parientes. Le cuesta un poco hilar las oraciones, olvida algunas cosas muy fácilmente, pero no está clasificada con todos los elementos de una demencia como tal, como tipo Alzheimer. ¿Hay algo que lo acelere, Haroldo? Sí, y también hay algo que lo previene, y eso lo vamos a entrar a trabajar ahorita. Podemos prevenir, detener el deterioro cognitivo, porque hay personas que se pueden caer en esta fase años con deterioro cognitivo leve sin progresar, y hay otras que muy rápidamente por todo tipo de factores genéticos o dietéticos o también de tipo social deterioran muy rápidamente y desencadenan en una demencia como tal. Pero cuando detectamos el deterioro cognitivo leve o DCL, podemos hacer varias cosas. Y lo primero que se recomienda son medidas no farmacológicas, que el objetivo es alguna mejoría de los síntomas relacionados con la pérdida o disminución de la memoria
una prevención o retraso en la aparición de la demencia como tal, y lógicamente algún tratamiento de los primeros síntomas de la demencia. Entonces el tratamiento inicialmente es no farmacológico, y eso voy a enfatizar mucho porque son elementos, situaciones que podemos empezar a practicar en lo personal y con nuestros familiares, máxime si ya detectamos que hay unos cambios que puedan orientar a que pueda tener un tipo de deterioro cognitivo. ¿Qué pasa si se van con lo farmacológico? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Aletargarlos? ¿Doparlos? Vamos a hablar después del tratamiento farmacológico, que en gran parte se ha visto que no mejora. Se ha intentado por diversas vías trabajar en los neurotransmisores, en los componentes de la membrana celular, mejorar el flujo vascular cerebral. Se ha intentado con mucho tipo de medicamentos y algunos sí tienen algún tipo de mejoría transitoria de la memoria, por ejemplo la memoria a corto plazo, memoria verbal, y evitan el deterioro de la enfermedad como tal, que no progrese. Algún tipo de fármacos que se pueden utilizar, pero algunos tienen efectos secundarios muy importantes y la misma gente los deja, los abandona y la enfermedad progresa. Pero hay algunos elementos que no son de la industria farmacéutica y que son reconocidos porque se pueden llamar suplementos, que vamos a hablar un poco y ojalá nos dé tiempo a compartir todo lo que tengo, como por ejemplo los aceites poliinsaturados esenciales, como los omega 3 y los omega 6 y los omega 9, que sí está estudiado y publicado que pueden detener el deterioro, el avance, el deterioro puede incluso experimentar una mejoría con la utilización de suplementos de omega. Hay otras sustancias también que vamos a mencionar, como el ginkgo biloba, que es una planta ancestral de la China, caducifolia, que tiene elementos importantes como flavonoides, como terpenos, como los valólidos, se llaman eso, los ginkólidos, que tienen un efecto muy positivo en el deterioro cognitivo, tanto en la prevención, eso podríamos hacer, como en la progresión. El tema es amplísimo y ahora que mencionábamos hace un momento de mi viaje en noviembre a México, a un cónclave con Thierry Hertog, que es el papá de las hormonas bioidénticas, es belga él, también he revisado el tema en cuanto al declive hormonal, que está relacionado con el envejecimiento. Entonces, si nosotros prevenimos el declive hormonal suplementando las hormonas de manera adecuada y puntual individual en las personas, podríamos proteger el cerebro de deterioro también, porque hay neuronas motoras que está publicado que se preserva su función mediante el aporte de los niveles hormonales fisiológicos, y también neuronas de tipo cognitivo que se pueden proteger. Entonces hay mucho que hablar del tema. Lo primero que vamos a hablar de los tratamientos no farmacológicos es el estímulo cognitivo. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Lógicamente es importante considerar el nivel educativo y de escolaridad de la persona que vamos a tratar, porque entre mayor escolaridad y mayor nivel educativo, menor riesgo. No sé si viste la película Alice. No. Ay, tremenda. Ella era una genio, pero una catedrática de la universidad. Y horrible, cómo se le empiezan a ir las cosas. A perder. Y ahí salía que cuando una persona es muy inteligente, si le da eso, que es devastador. Peor, sí, es peor que al que no tiene mucha escolaridad. Pero sí está publicado que las personas con mayor nivel educativo, mayor escolaridad, tienen menor riesgo de desarrollar demencia. Y tienen lo que se llama una reserva cognitiva, a diferencia de las personas que no tienen escolaridad ni tienen nivel educativo. Entonces, esa reserva cognitiva podemos echar mano de ella para estimularla. Por mucho tiempo se creyó que las neuronas detienen su desarrollo en la infancia, pero más adelante nos dimos cuenta que no, que aún siendo adultos seguimos creando nuevas hormonas, desarrollando conexiones sinápticas entre ellas, lo que se llama la neuroplasticidad. Y el cerebro puede seguir aprendiendo. Entonces se recomienda algunos juegos de tipo online en la computadora que pueden estimular estas redes, o cosas más sencillas como las sopas de letras. También hay aplicaciones para eso. Uno puede estar haciendo sopas de letras, crucigramas, sudoku, todo eso. Leer, hacer cálculos aritméticos. Ese es un tipo de estímulo cognitivo válido para prevenir y detener
el deterioro cognitivo. Y hasta hacer las cosas, por ejemplo, si te lavas los dientes con la mano derecha, lavártelos con la izquierda, o sea, hacer Todo eso. para usar los dos hemisferios. O usar el mouse con la mano izquierda también para desarrollar la conexión entre los hemisferios. Eso ayuda muchísimo. Por supuesto, el aprender nuevas disciplinas también ayuda. Ayer estaba yo en el San Salvador en una capacitación de ozono con un grupo de médicos americanos. Me llamó muchísimo la atención un colega de 80 años que estaba explicando algunas técnicas. Él era anestesiólogo por 40 años de su vida y él se dedica aún a ver pacientes, pero ahora ya no es anestesiólogo, sino que trata dolor con ozono, con inyecciones. Lo vi aplicar las inyecciones con mucha propiedad y él mencionó en parte de la charla que hacía 3 años, dijo, había incorporado en su práctica el uso del ultrasonido para guiar las inyecciones y que ahora tenía la habilidad de utilizar el ultrasonido y ver en la pantalla en dónde estaba ubicado para dar exactamente en el sitio de la inyección y que antes lo hacía nada más por cálculos anatómicos. Entonces me llamó la atención, una persona de 77 años aprendiendo algo nuevo, que es algo complicado como lo es la habilidad de poder utilizar un ultrasonido para localizar estructuras anatómicas. Entonces, si nosotros tenemos ese ánimo, esa disposición de seguir aprendiendo, también vamos a evitar con un gran porcentaje de seguridad que desarrollemos algún tipo de deterioro cognitivo. Otra cosa que está probada que va a mejorar las habilidades y que va a detener un deterioro o que va a mejorar si ya está el deterioro expuesto es el ejercicio físico. La actividad física se ha asociado también con una menor incidencia de deterioro cognitivo y un menor riesgo de su aparición de demencia en muchos estudios. Lógicamente no es un ejercicio muy leve o que lo hagamos muy poco durante la semana. Se ha recomendado que practiquemos un tipo de caminata, por lo menos 3 días a la semana, no menos de 1 hora. Ese es un tipo de ejercicio que podemos asegurar que es positivo. Si vamos a hacer un ejercicio dominical y vamos a ir a caminar a la Avenida de las Américas y nada más el domingo, eso no va a ayudar en casi nada. Tal vez ayuda un poco en el momento, pero no va a ayudar o va a sumar a largo plazo en el tema que estamos hablando. Hay bastantes estudios sobre eso. Cuando combinamos el ejercicio físico con el estímulo cognitivo, se potencian las medidas preventivas de desarrollo del deterioro cognitivo, lógicamente. Y conforme vayamos aplicando diversas técnicas y sugerencias que vamos a mencionar a continuación, se van potenciando el efecto preventivo de desarrollo de deterioro e incluso cuando ya está implantado la enfermedad, algún tipo de regresión. Como lo mencionamos hace un momento, tú me decías en cualquier nivel, no, son las etapas iniciales. Cuando ya hay un avance muy importante de la enfermedad, pues prácticamente ya no hay marcha atrás. ¿Qué tan común puede ser, Haroldo, el que la persona en sí misma ya no la está cachando tanto, pero quien le acompaña sí? Pueden ser los papás, pueden ser la pareja, los hijos, y entran en negación. O sea, se resisten a aceptar que tienen eso. Esto es lo más terrible. Eso complica el cuadro. Como bien tú lo dices, las personas que lo rodean al paciente son las que se dan cuenta de que la persona no está bien, que está perdiendo capacidades. Y deben de insistir de una manera amorosa a convencer a la persona de que está en un error y que tiene que solicitar ayuda. Decía yo que cuando una persona que sí está consciente experimenta alguna pérdida de velocidad en sus procesos cognitivos o en su memoria, que no es tan rápida como antes, si tiene duda de que pueda tener algo de esto, tiene que asistir a una consulta de un neurólogo o un fisioneurólogo hay ahora, y ellos hacen test. Se llaman test psicológicos y test que son de medir ciertas habilidades y que están adaptados al nivel educativo del paciente, porque no es lo mismo una persona que cursó sexto de primaria que alguien que sacó una maestría en la universidad. Por ejemplo, el Mini-Mental se llama State, que es un test que fue desarrollado en Canadá y que se usa muchísimo para detectar por medio de puntajes si la persona tiene un deterioro o tiene nada más alguna pérdida de habilidades que son ad hoc a su edad.
y no es un deterioro. Aparte de eso, Haroldo, la calidad de relaciones que tiene esa persona, ¿cuánto le afecta? Mucho, porque como medida preventiva, yo voy a mencionarlo más adelante, está bien visto, está publicado que las personas que tienen mejores relaciones sociales, que frecuentan amistades, que ríen, que conversan, tienen hobbies, que tienen grupos y tienen hobbies, tienen menor chance de desarrollar deterioro cognitivo que las personas que se aíslan. Eso está totalmente comprobado, entonces también es parte de. Tal vez no es algo que vaya a recomendar aisladamente, sino lo voy a mencionar yo en la dieta, porque la dieta también es algo que hace diferencia, y específicamente la dieta mediterránea. Eso está probado alguna vez, también me entrevistaste sobre ese tema, por ahí estará la entrevista que hablamos de todas las ventajas y beneficios de la dieta mediterránea. Pero la dieta mediterránea viene de la mano con el estilo de vida mediterráneo, que involucra esos aspectos de relaciones sociales. No solo es comer lo que se supone que tienes que comer, sino también practicar el estilo de vida, que también habla de caminatas, de tomar el sol, de estar en la naturaleza y de compartir con las personas que nos rodean y con más grupos de personas, todo lo que es socializar. Eso es básico. La dieta mediterránea está, como lo dije, demostrado que reduce la incidencia del deterioro cognitivo leve y que incluso puede reducir la tasa de progresión a una demencia como el Alzheimer. El beneficio de esta dieta no es una cosa a la vez, sino que es la sumatoria de todo lo que incluye de este estilo de alimentación, como las frutas y las verduras, que tienen un efecto antioxidante, que lo vamos a mencionar también, las vitaminas antioxidantes. El efecto de los ácidos grasos por el consumo de pescados de agua fría, los omegas, tiene un efecto protector a nivel neuronal en la membrana de las neuronas, y tiene un efecto también en la producción de los neurotransmisores. Todo esto se mejora aún más cuando planteamos una dieta que es una combinación de dos, que es la dieta MIND, la dieta mente, ¿verdad? En inglés, la dieta MIND es la combinación de la dieta mediterránea y la dieta DASH. Esta combinación de las dos dietas fue un aporte muy importante porque incorpora elementos de las dos dietas. La mediterránea, pues ya la mencionamos, que es una dieta general y que es lo que consume la gente que vive en la cuenca del Mediterráneo. Y la dieta DASH es una dieta particular para protección cerebral en casos de hipertensión. Entonces, solo con la dieta DASH muchas personas corrigen su hipertensión y no necesitan tomar medicamentos. ¿De esa no hemos hablado? No hemos hablado. La voy a tocar un poquito por acá. Sí. Pues el objetivo es evitar el progreso al Alzheimer por medio de la alimentación saludable del cerebro. Entonces son alimentos que protegen el cerebro, que son alimentos saludables. El huevo es un buen alimento del cerebro. Sí, el huevo es un buen alimento. Entonces dice este enfoque dietético que hay un riesgo de un declive mental con un tipo de dieta incorrecta, y que por lo tanto al tener un híbrido de dos dietas con alimentos saludables va a disminuir el riesgo de un declive mental. Esta dieta MIND fue desarrollada en la Rush University por la doctora Martha Claire Morris. Ella es una dietista, es una médica especializada en nutrición, una nutricionista que desarrolló este enfoque en el año 2015 y publicó sus observaciones en más de 900 y pico de personas en el área de Chicago. Las observó por 4.5 años y ella publicó ciertos porcentajes muy válidos. Las personas que siguieron el enfoque de la dieta MIND disminuyeron un 35% el riesgo de desarrollar Alzheimer, en contraposición a las personas que no llevaron ese estilo de dieta. Fue un estudio observacional. Y también dice que un 53% de las personas que siguieron fielmente ese enfoque nutricional tuvieron una mejoría de sus habilidades cognitivas. Entonces aquí podemos hablar rápidamente
Por cierto, tenemos un material para compartir. Sí, con la palabra contenido. Clave. Se lo pueden pedir a Judith al 5511-9890 o descargarlo directamente en un link en nuestra página de Facebook, Carolina, la mujer de hoy. Contenido. Entonces tenemos productos saludables para el cerebro. Todos los vegetales de hoja verde, lógicamente todos los vegetales en general, pero específicamente los de hoja verde, los frutos secos, o sea que lo que son las nueces, no los manís, porque eso no son nueces, ¿verdad? El cacahuate o maní o manía no es muy aconsejable en esta dieta. Se puede consumir ocasionalmente como un gusto, pero no es parte de la dieta. Estamos hablando específicamente de las semillas de marañón, de las almendras, de los pistachos, de las nueces de Brasil, son los frutos secos. También las bayas, las legumbres, los cereales integrales, muy importante. Siempre que vayamos al supermercado, busquemos en el anaquel cereales integrales. Ahora ya hay bastante en donde buscar. Hay avena integral, por ejemplo, hay cebada integral, hay quinoa integral. Es más caro, por supuesto, pero esto tiene mucho beneficio para nosotros, hablando específicamente de la protección del cerebro a través de la alimentación. El pescado, los pescados de agua fría, como el arenque, como la sardina, como el salmón, también por el alto consumo, por el alto porcentaje de aceites omega, van a proteger nuestro cerebro. Las microalgas heterófilas son las que realmente producen el DHA, que es el ácido graso más importante, que es el docosahexaenoico, es el ácido graso más importante de los omegas, y ese lo producen esas microalgas, que son las que consumen las ballenas y algunos peces de agua fría, y también aquellos moluscos chiquititos que se llaman krill. Ellos consumen estas algas y por eso tienen altísimo contenido de aceites omega. Las aves de corral también, y mejor si son de patio, no las aves que son creadas industrialmente, porque tienen otro tipo de sustancias que no son nada beneficiosas. Saben diferente la carne. Hormonas, como los estimulantes de engorde, de crecimiento, los antibióticos que tienen. El aceite de oliva es parte de la dieta mediterránea y sabemos que es un omega 9 de suma importancia, también hemos hablado muchísimo de eso. Y del vino, por el resveratrol, por el componente de antioxidante que tiene. No una copita, sí, oigan, una no copita. Es necesario que tomemos vino, porque hay gente que no lo desea o no le gusta o no puede. Pero si puede tomar una copita al día de vino tinto que tenga alto contenido de resveratrol, como el Pinot Noir, que es una especie de uva que conocemos todos, sería muy benéfico para mejorar todo esto que estamos hablando del deterioro cognitivo. ¿Qué tenemos que evitar? Sentido común, sí. Azúcar, la número uno, las harinas las carnes refinadas. Rojas. También las carnes rojas. Debemos de consumir menos cantidad de carnes rojas. Eso va a ayudarnos en no experimentar deterioro cognitivo. La mantequilla, la margarina, los quesos, la pastelería, el azúcar, lácteos, harinas, los lácteos, azúcar, los dulces, las frituras, la comida rápida, todo eso tenemos que evitar. Y eso lo sabemos. Lo que pasa es de que no queremos hacerlo, pero es sentido común. Sí, es el problema, porque sabe muy rico en la boca, pero hace mucho daño en el cerebro. Sí, así es. Ahora, hay factores de riesgo que tenemos que controlar, que se pueden presentar de manera en el tiempo, al mismo tiempo que el deterioro cognitivo, como la hipertensión arterial, que son factores que coexisten. Entonces tenemos que vigilar la tensión arterial y ponerle atención. De hecho, hablamos no hace mucho que la Academia Americana de Cardiología publicó nuevos hallazgos en cuanto a la hipertensión y puso en otro nivel lo que es la presión normal de la hipertensión. Cuando yo estudié hablábamos de 140 de sobre 90. Eso era la sistólica alto sobre la diastólica, eso era antes. Y arriba de 140 sobre 90 ya era hipertensión, y abajo de eso era normal. Ahora es 130-80. Abajo de eso es normal y arriba ya es hipertensión leve. Entonces una persona que tiene 135 sobre 84 ya es hipertenso leve, que debería tratarse solo con medidas
higiénicas, con medidas preventivas como las que acabamos de mencionar, reducción de peso, ejercicio y la dieta saludable, como la dieta DASH. Vamos a hablar de eso. Ahora, no está indicado medicarlo, según las nuevas reglas de la Academia Americana de Cardiología, pero lógicamente muchos médicos que tal vez sienten la pereza de educar a su paciente o no se interesan por estudiar estos temas, lo van a medicar porque es lo más fácil. Y eso es un beneficio para la industria. Claro, pero con esto que tú has dicho, las recomendaciones alimenticias, puedes dejar de consumir esa pastilla. Tengo una amiga que anda en esos límites, apenas pero tiene una pesadumbre de que ya ella está condenada para el resto de su vida. Le dije, en primer lugar, deja de declararlo. Claro. Segundo lugar, pensá que es posible que vos no tenés que estar esclava el resto de tu vida a una pastilla. ¿Por qué? Porque hay otras formas de mantener tu presión. Ella es delgada, o sea, no es por sobrepeso, ¿verdad? Es delgada, pero vive en Shela. Entonces no sé si hay personas a que la altura les afecta. Definitivamente hay factores genéticos, definitivamente. Entonces si tiene ascendientes o ancestros que hayan tenido hipertensión, tiene el riesgo. Pero como tú bien dices, con una dieta adecuada se puede normalizar totalmente la presión. Y la prueba la vi hoy con estos ojos que se han de comer los gusanos. Vi a un paciente que hace mucho tiempo no miraba y él, por voluntad propia, porque lo diagnosticamos hipertenso y lo empezamos a medicar porque estaba francamente hipertenso, pero él, por iniciativa propia, cambió su estilo de alimentación y ahora es vegano. Tiene 1 año de ser vegano, bajó 40 libras y, oh sorpresa, le tomó la presión normal. Y era francamente, pero no era ni siquiera era una presión leve. Por comida. Él tenía 150 sobre 95 y redujo peso, cambió su alimentación, es vegano puro y se normalizó su presión. Y también tuve, y lo he mencionado algunas veces, casos de pacientes que solo con terapia neural, con reducción de peso y cambio de alimentación, también normalizaron su presión. Puede ser emocional también, Haroldo. Por supuesto, estrés, tú lo sabes. Emocional. Todo lo que es la psicosomática de CELAM lo dice, él siempre dice no hay síntoma que no pueda ser explicado por algún conflicto que está detrás. Y hay muchos conflictos que pueden explicar una hipertensión. El más clásico pues es rabia contenida, puede estar detrás fácilmente de un síntoma de hipertensión como tal. Pero también puede ser un conjunto de conflictos que hay que tratar. Pero las emociones no están descartadas, tienen mucho valor, las tenemos que contemplar, las tenemos que procesar como parte de un tratamiento integral, hablando solo de la hipertensión. Entonces, la hipertensión arterial como tal es un factor de riesgo cardiovascular que si coexiste con el deterioro cognitivo, lo va a empeorar. Por lo tanto, tenemos que normalizarla, ya sea con medidas higiénicas o con medicamentos, pero no es adecuado tener una hipertensión totalmente descontrolada. Especialmente el tipo de deterioro cognitivo que se llama amnésico, que es el que tiene alteraciones de la memoria, se va a beneficiar si controlamos la presión arterial. También hay otros factores importantes a tomar en cuenta como la diabetes. La diabetes mellitus tipo 2 está relacionada con un deterioro cognitivo de tipo no amnésico. Entonces ahí tenemos que controlar también la diabetes, que también tiene factores genéticos, hereditarios. Y al igual que la hipertensión, si cambiamos la alimentación, si manejamos el estrés psíquico y si hacemos ejercicio, una persona puede tener toda la herencia que quiera de diabetes, pero si se mantiene estable con esos factores que acabo de mencionar, no va a desarrollar la diabetes. Entonces las personas que se abandonan, como me mencionaste a tu amiga, que no quieren hacer ningún cambio, que no están dispuestos, que se deprimen y se autocalifican con la etiqueta de enfermos, ya se condenaron. Sí es importante tomar conciencia y hacer cambios, porque se puede tratar una patología de estas solo con cambios higiénicos. Hay otro tipo de factores de riesgo que hay que observar, el tabaquismo. Hay estudios publicados en que personas fumadoras y fumadoras que son de segunda mano también tienen mayor riesgo de desarrollar demencia tipo Alzheimer. Por lo tanto, el tabaquismo hay que evitarlo. Las fumadoras pasivas también lo pueden desarrollar. Ahora bien, hay tratamiento farmacológico convencional, que no me voy a detener mucho en eso, solo lo voy a mencionar
porque para que sepamos que existe. Pero yo revisé bastante el tema, porque ya hablamos 2 conferencias de esto, de que no tienen mayor incidencia de buenos resultados, que son malos los efectos colaterales de los medicamentos, que lo que se busca que es el efecto positivo. ¿Cuáles esos efectos colaterales, Harold? Náuseas, mareos, bajas de presión, subir de peso, todo eso, insomnio, son efectos secundarios de los medicamentos, dependiendo de qué medicamento que se pueden tener como efectos colaterales. Los menciono porque los neurólogos insisten, porque lógicamente tienen una formación académica que están respaldados, entre comillas, por la sacrosanta FDA. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Que es la Food Drugs Administration, que es la que dice qué van a recetar y qué no van a recetar. Por cierto, ayer en la capacitación de Ozono, hablando con este grupo de médicos, mencionaron mucho a un doctor Raven, que yo lo había observado por ahí, que estuvo trabajando en Costa de Marfil y en el África con la epidemia de ébola. Y él, solo con su generador de ozono y con sus implementos que siempre lleva, logró tratar varios pacientes infectados con ébola y los curó solo con ozono. Desarrolló un método de ozono para curar el virus del ébola. Cuando se dieron cuenta las autoridades sanitarias que el doctor Raven estaba tratando pacientes con ébola y se estaban curando, lo condenaron, le limitaron su trabajo, que era un trabajo humanitario totalmente, que no estaba cobrando nada, y le prohibieron tratar con el ozono a los pacientes, que dijeron que eso no estaba aprobado. Más vale que se mueran, que usted abarate, les quite el negocio a los laboratorios. Y lo más triste es de que uno de sus colaboradores, un nativo, era un médico de África, contrajo el virus, lógicamente por la cercanía con los infectados, y no le permitieron tratarlo con el ozono y murió. Es triste. Entonces hay muchos intereses en juego. Triste. Por lo mismo, esos medicamentos de síntesis que han invertido millones, entre comillas, en la investigación, tanto en animales como en humanos, insisten en que hay que prescribirlo, como los inhibidores de la acetilcolinesterasa. La acetilcolina es un neurotransmisor que es muy importante para la interconexión de las neuronas. Y hay una teoría, pero es nada más una teoría, de que hay un déficit de este neurotransmisor y por eso es el deterioro cognitivo y el Alzheimer. Entonces los medicamentos que inhiben la enzima que convierte la acetilcolina y la deteriora, la elimina, pueden aumentar los niveles de ese neurotransmisor y, entre comillas, mejorar la enfermedad. Pero hay múltiples estudios publicados que tuve la oportunidad de revisar que dicen lo contrario, que solo tienen efectos secundarios, los mismos pacientes abandonan el tratamiento y que no se obtienen ningún tipo de resultado positivo. Entonces no vale la pena. También hay otro tipo de medicamentos, los que se llaman nootropos. Y la palabra es muy interesante porque la palabra es del griego noos, que significa mente, y tropos, dirección, o sea, medicamentos dirigidos a mejorar la mente. Hay muchos, pero dentro de todo lo que revisé hay uno que se llama piracetam, que existe desde el año 64 y que sí se ha visto que tiene algún tipo de mejoría en la demencia o en el deterioro cognitivo tipo vascular, porque hay varios tipos de deterioro, solo en el vascular y de tipo amnésico. Podría mejorar, pero también tiene efectos secundarios, puede bajar la presión y puede producir náuseas y dolores de cabeza. Otro medicamento que se usa bastante es la que se llama citicolina. Recordemos que la fosfatidilcolina es una sustancia muy importante de la membrana que recubre las neuronas y es a base de fósforo, por eso es que el huevo es un buen alimento para el cerebro porque tiene mucho fósforo. Pero el huevo entero. Claro, por supuesto. Es que como está de moda el que te comas solo las claras. Bueno, lo que sí es cierto es que han satanizado el huevo por lo del colesterol. Y no hay cosa más falsa que esa. Porque el colesterol no es por la alimentación. El colesterol nosotros mismos lo producimos. El 95% del colesterol que miden en sangre está producido por nosotros mismos. Solo un 5% tiene que ver con lo que uno come. Por lo tanto, una dieta con huevo no va a incrementar los niveles de colesterol y no tenemos por qué satanizarlo, todo lo contrario. El colesterol no es malo, es bueno, porque el cuerpo necesita colesterol. Ahorita que estamos hablando de las hormonas, se producen
a base de colesterol. Si no tenemos colesterol, no tenemos materia prima para producir nuestras propias hormonas. Y el cerebro es un 80% colesterol. Entonces es un sinsentido medicar a las personas para bajar el colesterol, porque el colesterol lo necesitamos. Ese también dijiste tú que habían rangos y lo fueron cada vez más bajando para también medicarte. Sí, en los años 50 un colesterol de 250, de 280 era normal y nadie decía nada por eso. Y ahora lo fueron bajando y hoy es 200 y van por 180 creo yo, y ahora todo el mundo tiene más que eso y a todos hay que darle estatinas, lo cual no es adecuado, es totalmente contraindicado. Entonces la aceticolina es una molécula antigua también que se usa mucho en personas que han tenido derrames cerebrales o que han tenido algún traumatismo, porque protege el cerebro de que haya un tipo de deterioro cognitivo. Y es una molécula intermedia entre la transformación de lo que es la colina y la fosfatidilcolina, que es la sustancia más importante. Entonces, si le damos al paciente exteriormente esta sustancia, vamos a poderlo proteger de algún tipo de daño cognitivo cuando es derivado de un traumatismo o de un derrame. Eso lo vi yo también. Hay vasodilatadores que no están indicados porque producen unas bajas de presión terribles, entonces no están indicados. Se habló también de los antiinflamatorios como el ibuprofeno, como la aspirina, porque lógicamente esos también te dañan otras partes del cuerpo. Porque el deterioro cognitivo, la base es la inflamación del cerebro. Entonces a alguien muy bien intencionado se le ocurrió que los antiinflamatorios, se le ocurrió que los antiinflamatorios eran buenos para tratar el deterioro y nada que ver, como dicen los muchachos, nada. Se vio todo lo contrario, que produce efectos secundarios tipo gastrointestinales, se pueden producir úlceras y hemorragias gastrointestinales, entonces no están indicados los antiinflamatorios. También se habló de los estrógenos, que son las hormonas que produce la mujer, los progestágenos y los estrógenos. Cuando venga a México, después de que vayamos con el doctor Hertosh, lógicamente va a haber mucho más información de las hormonas y todo este tema tan interesante. Vamos a poder explicar con propiedad el tema, hablaremos de esto, pero te puedo adelantar que por mucho tiempo se supe, porque eso es lo que se enseñó en las universidades, es lo que se publica, lo que la ortodoxia publica, que las personas con menopausia tienen que ser suplementadas o se llama lo que se llama terapia de reemplazo con estrógenos y progesterona. Pero también es cierto que hay muchas publicaciones que dicen que este tipo de reemplazo puede incrementar los riesgos de cáncer de mama o cáncer de cervix y que también tienen alto índice de efectos secundarios, como retención de líquidos, como migraña, como insomnio y como alteración de aspectos vasculares de miembros inferiores, incluso aumento de riesgo de tromboembolia. Por lo tanto, muchas personas que buscan y se informan, cuando leían todo esto, pues rechazaban la prescripción del médico, y como el médico decía que solo eso había, y levanta la mano así, como que dice, mire, solo esto hay, si no quiere no lo tome y siga con los síntomas. No es cierto. Pero ¿qué pasa también? Enfoques. ¿Qué pasa también, Haroldo, con los medicamentos químicos que están como que para todas las mujeres la misma dosis y no todas tenemos las mismas necesidades? Exactamente, eso se llama la individualización. Ajá. Y en el tipo de reemplazo hormonal o de suplementación que el doctor Hertosh recomienda, se toma muy en cuenta eso. Entonces no se le da lo mismo a todas las personas. Se analizan de manera individual y dependiendo de sus necesidades, se hace una fórmula magistral y se le prescribe. Entonces, en resumen, lo nuevo es de que no estamos recomendando estrógenos y progestágenos como reemplazo hormonal, sino que estamos utilizando testosterona. Y la gente cuando escucha esto para el pelo y abre los ojos y dice, ¿por qué testosterona? Porque la testosterona es andrógena, es masculina. Peor si me va a salir bigote, doctor, y si me voy a hablar ronco. No hay cosa más alejada de la realidad. La testosterona también la producen las mujeres, solo que en dosis mucho menores que el varón. Y es la que tiene que ver con nuestro líbido, nuestro deseo en parte, sexual. Pero en realidad la testosterona por vías hormonales que están muy bien estudiadas puede transformarse también en estrógeno y progestágeno y cumplir todo lo que la paciente necesita
para tener un balance hormonal satisfactorio y fisiológico. No necesitamos estrógenos y ¿Qué progestágenos. pasa si tenemos exceso de estrógenos o de progestágenos? Porque vamos a tener síntomas secundarios. ¿Cuáles? Dolor de mamas, acné, sobrepeso. Entonces, cuando hay hiperestrogenismo, también se da testosterona, pero suplementado con un inhibidor de aromatasa que se llama anastrozol. Esos son otros niveles, otras cosas que hemos estado estudiando. Y me terminé de convencer porque se habló de la doctora Rebecca Glaser. Ella es una oncóloga, cirujana oncóloga canadiense, que ella en su servicio miraba mucho cáncer de mama y empezó a experimentar con la testosterona en las enfermas de cáncer de mama. Y empezó a insertar pellets de testosterona, cápsulas de testosterona en el tumor de las pacientes enfermas antes de la quimio y la radio. Y vio que había una mejora sustancial versus las personas que no le ponían los pellets de testosterona. Cuando vio esto, ella empezó a estudiar con el doctor Dimitrakakis, que es un griego que está también allá, y empezaron a publicar una cantidad de estudios sobre el uso de la testosterona en las mujeres en la menopausia y sus beneficios. Hoy en la mañana estábamos en un chat, es muy bonito porque es un chat de Iberoamérica, en donde estamos todos los ginecólogos que estamos con interés de aprender la ginecología regenerativa, que incluye el tema de las hormonas. Hay más de 250 médicos en el chat de España, de Portugal, de Argentina, de México, y alguien de Costa Rica preguntaba sobre una paciente que le pusieron un pellet de testosterona joven para mejorar la libido. Le mejoró tanto que se embarazó. Entonces ella estaba preocupada, la doctora, pues mire, ¿y ahora qué voy a hacer que tiene un pellet de testosterona? Y rápidamente pues nos dimos a la búsqueda, los que nos gusta el conocimiento, y encontramos una publicación de la doctora Glaser donde claramente dice que no hay ningún riesgo, porque la suplementación, lo acabamos de mencionar, es en valores fisiológicos. O sea, es como que la persona produjera su propia testosterona. ¿Y eso te lo dejan ahí metido? Sí. ¿Y dura cuánto? Dependiendo, pero en general dura 6 meses. Y hay suplementación también para el varón. Entonces la diferencia de la dosis. Utilizamos dosis muy pequeñas, entre 80, 100, 125 para una mujer, dependiendo de la envergadura. Y en el hombre usamos 900, 1000, 1200. En el varón también, porque el varón también experimenta andropausia. ¿Son de liberación prolongada? De liberación lenta. Tienen una base natural que es de camote, son de camote. Eso es lo que tiene la base, más extractos herbales que llegan a un nivel hormonal necesario que se puede medir por miligramos, son estandarizados. Entonces son naturales. Entonces lo que vas a estudiar ahorita en noviembre con Gertoch, sí, con el grupo. Tenemos un grupo en Guatemala que estamos también dentro del gran chat de Iberoamérica, que es una academia de ginecología regenerativa donde se estudia un montón de casos y se publican, la gente publica fotos, cirugías, muy interesante. Tenemos el honor del privilegio de pertenecer. Tengo un amigo en la Antigua que creo que nos está escuchando, que es el doctor Jorge de León, una gente joven que tiene mucho entusiasmo y que ha jalado gente hacia este tema, y me jaló a mí, y que nos reunimos para estudiar estos temas. Tenemos capacitaciones regulares allá en la Antigua. Viene el doctor Jorge Elías, que es líder iberoamericano de ginecología regenerativa, y da workshops. Entonces tenemos capacitaciones teórico-prácticas de estos temas. Y nos estamos todo el tiempo retroalimentando con estudios, con publicaciones, con cursos. El otro año en Río, Dios mediante, si nos da vida, estaremos también en el Mundial de Ginecología Regenerativa, Estética y Funcional con maestros de otras partes del mundo de estos temas. Entonces queremos que las personas no estén desinformadas, que no escuchen por aquí, que escuchen por allá, que tengan dudas, sino que todo lo contrario, queremos informar a los pacientes y a los médicos de este tipo de terapias porque tienen mucho valor, mucho futuro, reducen los efectos secundarios, mejoran los resultados y se puede trabajar perfectamente si uno estudia y si uno es responsable. Como siempre le hemos dicho, si uno es responsable. No vale solo con la intención, la buena intención. Entonces hablamos de que se vio que en los estudios que los estrógenos no mejoran el deterioro cognitivo, pero sí revisé, ahora que estoy en este tema, que la testosterona sí protege al cerebro
del deterioro cognitivo, a diferencia de los estrógenos. En las enfermedades estas de deterioro cognitivo leve, ¿quiénes se ven más afectados, Haroldo, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Ay, Jesús, pero no, por cuestión hormonal. No, ¿no? No, es porque ¿Por qué? tienen una mayor expectativa de edad. Entonces en las grandes estadísticas aparecen que las mujeres son que son las mujeres las que tienen más número de casos, pero en realidad es igual. ¿Cuánto vive una mujer en promedio? Depende de los países. En países de mucho desarrollo alcanzan tasas de 75 años y en países subdesarrollados, si a duras penas llegan a 50. Entonces depende del desarrollo del país, de la dieta y del alcance que tengan los tratamientos médicos también. Porque cada vez hay más gente en el mundo que vive más de 100 años. ¿Te has dado cuenta? Claro, sí. Y también hay poblaciones particulares en el mundo, como en el Cáucaso. Hay poblaciones muy estudiadas también en España, en Málaga. Hay grupos que alcanzan los 90 años y que todos son nonagenarios y algunos más de 100. Pero que tiene mucho que ver con el estilo de vida. Entonces no es solo la dieta, es el estilo de vida que incluye esas relaciones interpersonales, la colaboración a la comunidad, la paz mental, todo eso que es tan importante. Ya son viudos, así Claro. sí, dice. Claro. Las vitaminas antioxidantes son muy importantes, como la vitamina E, que también se ha visto en un consumo de 1000 miligramos por día, que pueden protegernos del deterioro cognitivo. El ginkgo biloba. Pero esas vienen de a 400, ¿no? Las de Sí. vitamina E. Entonces, ¿qué También tomas? vienen de 2, 1000. 3. Yo tengo de también 1000. hay de 1000. Yo tengo de 1000, sí. Ah, ok. Es una diaria. Ok. El ginkgo biloba está súper estudiado, es un árbol caducifolio de la China que tiene extractos flavonoides, tiene terpenoides, los bilobálidos y los ginkólidos, que tienen muchos usos. ¿Cuántos se toma eso? Se toma 120 miligramos diarios como un preventivo. También la fosfatidilcerina, que es otro componente muy importante de la membrana de la neurona. Inicialmente la producían del destilamiento de cerebros de bovinos, pero con la enfermedad de las vacas locas, ¿te recuerdas de ese tema? En los 80s, que es la encefalopatía espongiforme, se acabó. Entonces actualmente se obtiene de la soya, de la lecitina de la soya, y se obtiene de buena fuente la fosfatidilcerina, que se puede consumir 50 miligramos diarios. Y por último, y no podemos pasar por alto, los omega, los aceites omega 3. El interés de los omega 3 surgió en los años 70, cuando algunos investigadores observaron que poblaciones esquimales inuit, que eran unas razas que consumían una gran cantidad de pescado crudo, de foca, de ballena, y casi virtualmente no consumían otra cosa, presentaban una bajísima mortalidad por arteriopatía coronaria, a pesar de la alta ingesta de grasas de pescado. Entonces, cuando los estudiaron, se dieron cuenta que era debido al componente omega 3, que son aceites esenciales. Ese quiere decir que nosotros no los producimos, sino que requerimos suplementarlos o ingerirlos en la dieta. Debido a esas observaciones, entonces se planteó que el consumo de suplementos de omega 3 en la población en general, que no teníamos acceso a esa gran cantidad de pescados de agua fría, ni de focas, ni de ballenas, podría proteger las enfermedades cardiovasculares, y de hecho se ha publicado que así es, y últimamente también proteger el cerebro, debido a la conexión del riesgo cardiovascular y deterioro cognitivo. Entonces los omega protegen el cerebro, eso está muy bien estudiado, especialmente en lo que es la sustancia gris del cerebro. Entonces básicamente pues hay dos tipos de aceites esenciales, bueno, tres: el alfa-linolénico, el EPA, que es el eicosa pentaenoico, y el DHA, que es el docosa hexaenoico. Entonces el EPA, el DHA y el alfa-linolénico, pero utilizamos principalmente el DHA, es el más estudiado, y el EPA. Recomendamos una suplementación, eso lo hablamos también en el foro de ginecología regenerativa. El doctor Elías nos sugiere que consumamos de base 2 gramos diarios de una combinación de omega 3 y omega 6 y omega 9. Y si la persona tiene ya una patología, hasta 4 y 6 gramos diarios. Todas esas son así como aceitositas, ¿verdad? Como sí. con liquidito. El único inconveniente, entre comillas, efectos secundarios, es algunos problemas digestivos, como que se repite, que te irrita. Pero también hay
omega 3 de fuente vegetal, de linaza, del flax omega, que también se consigue en miligramos, entonces puedes sustituirlo. Entonces hay cápsulas de flax omega que son de 1000 miligramos o de 1 gramo. Entonces, repitiendo, recomiendo una cápsula de 1000 por la mañana, una cápsula de 1000 por la tarde, como de uso diario en las personas que tienen arriba de 45 años. El ejercicio, 3 días a la semana, por lo menos 1 hora, caminar. La alimentación, una dieta de tipo mediterránea y el estilo mediterráneo, o la dieta MIND que la mencionamos al principio, que tiene que ver también con el mayor hábito de relaciones interpersonales sociales, de socializar. Eso es muy importante, no aislarse. Clases de baile, poesía, también el estímulo cognitivo, las sopas de letras, el sudoku, los crucigramas, todo eso es importantísimo, con medidas preventivas. Y el tratamiento de los factores coadyuvantes o coexistentes como el riesgo cardiovascular, la hipertensión, la dislipidemia y también la diabetes, el tabaquismo. Ese es en resumen lo que les traía hoy. ¿Cuál es la dieta DASH? La dieta DASH es la dieta que está indicada, que se trabajó en Pensilvania para pacientes con hipertensión. Entonces se parece bastante a la mediterránea, pero tiene otros elementos. No, era la del corazón. Sí, no, es para hipertensión y tiene muy restringido el consumo de sal. La dieta DASH. Vamos, si quieres, es un tema que tenemos pendiente, que lo vamos a trabajar tal vez después del próximo tema, porque el próximo tema de octubre ya lo escogí, que es ginecología regenerativa, estética y funcional, un nuevo camino de investigación científica, así se llama el tema. Vamos a hablar de todo lo que estamos estudiando. Actualizándonos a nosotros también con tus estudios. Sí, pues sí. Así es. Tenemos preguntas, Judith. Dice acá en la fase de preguntas: buenas tardes, tengo una hija de 22 años que le tiemblan mucho sus manos. ¿Tendrá algo que ver con esta enfermedad? ¿Qué exámenes debe hacerse? Bueno, como hablamos hace un momento ahora con Juan Pablo, que un solo síntoma aislado no me dice nada. Y la obligación que tengo como médico es investigar, porque un síntoma aislado puede producirse de 1000 causas. Entonces, en este caso, y además la persona es joven, con mayor razón, porque si fuera una persona mayor diría, mire, es Parkinson. Pero puede ser desde simple ansiedad, que conozco personas que les tiemblan las manos por ansiedad, o que también sudan mucho. La hiperhidrosis es otro tema que hablamos alguna vez, es por ansiedad, como también podría ser algún tipo de problema degenerativo a nivel nervioso. Entonces, por lo tanto, mi recomendación con esta muchacha es que la lleve a una consulta. Si gusta, la podemos atender también en nuestro consultorio y le podemos orientar. Ok, dice buenas tardes, saludos en cabina, muchas gracias. Desde pequeña sufro del síndrome de descanse menos. ¿Qué es eso? Tengo 20 años de tomar Rivotril, Sinimet, ahora Rivotril más Parmital. Tengo 65 años, peso 110 libras, muchos olvidos a corto plazo, me hicieron exámenes generales debido a que siento estar subida en una lancha, no mareada. No encuentran la razón. Agradezco su comentario. Es un caso muy interesante. Es una persona que ha sido ¿El Rivotril medicada. para qué sirve? El Rivotril es un hipnótico que es súper adictivo, que lo utilizan, a mi criterio, de manera exagerada a los colegas psiquiatras y no psiquiatras también, para problemas de insomnio. Lo utilizan muchísimo, pero en realidad también es un sedante, es un relajante. Más y personas que están hiperexcitadas, en fases maníacas, por ejemplo, de bipolaridad, también le recetan Rivotril para bajarlas. Entonces son personas que están dopadas, que no pueden organizar sus pensamientos y que, como lo dice la persona que consulta, están subidas en una lancha y que no logran ubicarse. Es por la medicación, es lamentable. Y el Rivotril es súper adictivo y es difícil poder deshabituar a una persona, pero lo hemos hecho algunas veces con éxito. El insomnio tiene muchas causas también, es una patología, hay que estudiarla muchísimo. Hay muchas causas psicosomáticas, hay muchas causas del yacente, por ejemplo, del tema del insomnio, porque en el insomnio el tema es
estar vigilando o cuidando a algo o a alguien. Entonces, ¿a quién estoy vigilando? ¿A quién estoy cuidando? Es algo que hay que estudiarse en el transgeneracional. Muchas veces no es ni del paciente, sino que es del clan. Y hemos visto resueltos muchos problemas de insomnio con esta línea de investigación de la psicosomática de CELAM. Es interesante. Sí le recomiendo que consulte otro tipo de enfoque, porque no podemos seguir de esa manera tan medicada y con esos síntomas y con eso que dice que tiene ya algunos olvidos. Pienso que podría estar entrando en algún tipo de deterioro cognitivo leve que se puede parar en este momento, pero más adelante ya va a ser una demencia. Antes, Haroldo, se podía confundir o lo usaban como sinónimo demencia con locura. Vos estás demente. Sí. ¿Verdad? Estás conectada conmigo. Como ¿verdad? siempre, ¿verdad? Como Sí. siempre. Te voy a decir. El DSM-5, que es el Manual Estadístico y Diagnóstico de Enfermedades Mentales, que lo usan los psiquiatras. Está el DSM-4, el DSM-5. Ya no habla de DSL, de deterioro cognitivo leve, sino que habla de trastorno neurocognitivo, mayor y menor. Entonces sería el DSL, sería un trastorno neurocognitivo menor. ¿Y por qué hicieron esto? Y incluyeron otras clasificaciones y otro tipo de elementos para hacer el diagnóstico. Porque tomaron en cuenta la palabra demencia. Entonces ellos ya no están hablando de demencia Suena como loco. tal, porque la demencia está asociada a locura. Y hay personas que tienen algún tipo de trastorno neurocognitivo, pero que no están dementes. Entonces, por lo tanto, no es un término apropiado para generalizar. Por Entonces, ahora eso- se habla de trastorno neurocognitivo. Por eso es que cuando le decían a alguien, vos tenés que ir al psiquiatra, era, estás loco. O sea, se entendía como que los locos son los que van con los psiquiatras. Así es. Y no es así. ¿Verdad? Ni con los psicólogos igual. No Sí. quieren ir porque no soy loco. Y no es que estés loco. Se necesita la procesar. Ay, sí, es una locura como vivimos. Dice, las personas que han padecido en su vida de déficit de atención tendrán más riesgo a desarrollar demencia. No, esa es otra cosa totalmente diferente y ya tratamos contigo el tema. Es interesantísimo también. En el tema de la hiperactividad y el déficit de atención, yo lo he trabajado por muchos años en la línea de la bioresonancia. Y tenemos el enfoque de que la bioresonancia, el doctor Gerd Müller ha trabajado sobre la bioresonancia en el tema de como que es una alergia al sistema nervioso. Entonces, por consumo de alimentos, por consumo de sustancias que producen una irritación alérgica, solo que no es en la piel, no es en el sistema digestivo, ni en el sistema respiratorio, sino que es en el sistema nervioso. Entonces, cuando trabajamos una desensibilización de sustancias alérgicas con un esquema de bioresonancia, hemos logrado curaciones en el Esta déficit gente de se atención. beneficia mucho de quitarse el azúcar y todo lo que Totalmente. tiene que ver con el trigo y gluten. Claro, por supuesto. Eso es uno de los factores que incrementa la hiperactividad y el déficit de atención. Pero concretamente la pregunta no está relacionada con mayor riesgo de déficit de deterioro cognitivo. En una oportunidad el doctor Cosenza, que es neurólogo, decía, el café a los niños chiquitos, dicen, el adulto lo estimula, al niño chiquito lo baja. O sea, Sí, claro. así como que, ¿what? Da sueño. Entonces dije, pero ¿cómo? ¿No que estimula el cerebro? No, a un niño chiquito el café lo baja. Sí, eso hay que estudiarlo también. Y él que desacelera. es un gran experto en neurología, y muy respetado, lo sabe. Sí. Dice, buena tarde, mi mamá toma varios medicamentos para la presión y el corazón, pero su presión está entre 65 o 75 sobre 100 o 130 y el electro siempre sale bien, pero los médicos le dicen que está bien, pero que siga tomando igual la medicina. Ella tiene 85 años. ¿Estará bien? Gracias. Pues a Tiene mi la presión criterio humilde baja. no está bien. Ese es un grave problema que tenemos, la sobremedicación o los medicamentos de por vida, entre comillas. Todo caso hay que analizarlo de manera individual. Entonces hay personas que siguen tomando la medicación y que empiezan a experimentar hipotensión. Y al experimentar hipotensión hay un menor riesgo cerebral y también hay problemas de concentración, de memoria por deterioro cognitivo. ¿Puede el estrés llevarte a eso? Claro, por supuesto, el estrés te puede llevar a cualquier cosa. Yo siempre digo que tengo mi libro de estrés de 650 páginas, Eso, donde señor. están todas las enfermedades habidas y por haber por estrés. Diría el doctor a mi mamá, tome pastillas de qué me importa, doña Minerva. Así es. Si existieran, Así ¿verdad? es.
Sí, dice la siguiente pregunta. ¿A qué edad recomiendan empezar a tomar vitamina E? Bueno, recordemos que la vitamina E es una vitamina liposoluble que se puede obtener en la alimentación, los cereales integrales, en las frutas, en las verduras. Entonces no es una vitamina que tengamos que suplementar. Si tenemos una alimentación balanceada, no necesitamos tomar vitamina E. Lo que pasa es que se ha estudiado bastante cuando ya hay patologías, por ejemplo, en la patología inflamatoria de la mama, en la enfermedad fibroquística. Se ha utilizado mucho la vitamina E como desinflamatorio por su nivel de antioxidación. También en otro tipo de enfermedades como el deterioro cognitivo, lo mencionamos rápidamente, pero también se recomienda la vitamina E por ser antioxidante. Pero no es que uno lo deba de tomar. Incluso si uno lo toma por tomarlo puede haber hipervitaminosis, que también no es aconsejable. Así que yo lo que le diría es de que a ninguna edad tiene que empezar a tomar la vitamina E. Ponle la hipervitaminosis de la vitamina E que te produce. Problemas en la piel, problemas en el metabolismo de las grasas, problemas vasculares, puede uno sangrar también. ¿Así? Por vitamina E. ¿Y el de la vitamina A? De sangrado. El que te en la vista. Puede haber problemas de daño en la visión por hipervitaminosis A, por tomar demasiado. Así como es benéfico, también es dañino. Entonces todas las vitaminas, si uno las toma por tomarlas, pueden producir hipervitaminosis. Y eso hay que saberlo. Por lo tanto, no hay que tomar y tomar solo porque le dijeron que era bueno. Ok. Vamos aquí en la siguiente pregunta. Dice, buenas tardes. Hace más o menos 2 años tuve problemas con ansiedad y depresión y después de ese periodo he notado que me cuesta encontrar las palabras al expresarme o explicar algo. ¿Es posible que estos trastornos afecten la capacidad cognitiva? Sí, totalmente. No debemos de confundir porque fácilmente se confunde. Personas que están en una etapa de depresión profunda, ya sea intrínseca o extrínseca, pueden tener problemas de memoria, pueden tener problemas de construcción de sintaxis, de oraciones, problemas de confundir palabras también, pero es por el mismo estado emocional, que si se trata, que si se procesa, pueden recuperar fácilmente sus capacidades. Pero no está relacionado directamente con un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Ok, la siguiente pregunta dice, buenas tardes, últimamente he notado que cuando estoy hablando se me traba la lengua, padezco de insomnio y todas las noches me tomo una Benadryl y a la hora me tomo un cuarto de Equiliv. Se dopa. Para poder dormir. Sí. Como cada caso es particular e individual, pero vuelvo a mencionar, los medicamentos de síntesis y también los naturales, no es así nomás de autoprescribírselos, porque pueden tener efectos secundarios. Lógicamente los medicamentos sintéticos o químicos que le llaman las personas, tienen descrito en la posología todos los efectos secundarios que pueden tener. No hace mucho tenía prescrito a un amigo con un medicamento para la reducción del ácido úrico, que es un tema interesante que podríamos tocar. Buen medicamento, de los nuevos, es un medicamento convencional de síntesis que le va bien a la mayoría de personas, y él me empezó a consultar porque tenía agujetas y piquetazos en los músculos variados, había días que sí, días que no, en las piernas, en el pecho, como que sentía una aguja en el músculo, y revisando el tema, es un efecto secundario del medicamento en menos del 0.5% de los casos. A él le tocó. Entonces no es así nomás de tomar los medicamentos. Yo considero que el tipo de medicación de cóctel que está tomando antes de acostarse podría ser que le esté causando problemas para la verbalización. Yo la vez pasada le dije a uno de mis hermanos, las capsulitas que te venden en la farmacia de lavanda, que son naturales para dormir, a mí me parecen formidables. Entonces él vino, pero compró el aceite de lavanda y lo puso en el difusor. Mira, me dice, porque usa estos relojes inteligentes, ¿verdad? Donde te miden la calidad del sueño. Mira, me dice, yo no sé cuánto tiempo de no dormir. Me marcó el reloj 7 horas de sueño profundo y 2 horas de sueño tranquilo. Claro. Entonces dice, dormí 9 horas, que ni yo me lo creía. Y solo fue con el aroma de la lavanda. El aceite esencial, la aromaterapia. Sí. Sí. Y le funcionó a él de maravilla. Fabuloso. A ver, Judith, por favor. ¿Cómo bajar el colesterol entonces si el medicamento está, no sé a qué se refiere con intensificado? Bueno, o sea, lo que pasa es que yo mencioné es otro tema. Es un tema amplísimo lo del colesterol. Sí, yo diría que es están abusando la de mafia del medicar a la colesterol. gente. Sí,
Sí. Sí. Entonces eso lo ¿Cómo tenemos que se tocar en baja? otro tema. ¿La chía sirve para bajar Sí, el colesterol? claro, el ejercicio, la alimentación, bajar de peso. Esa hay cosas El naturales. estrés eleva el colesterol. Entonces procesar el estrés baja el colesterol. Entonces personas que están en un estrés Sí. altísimo, en un distrés continuo Sí, y porque permanente, tienen alto el colesterol. Hay personas que son delgaditas con el colesterol alto. Claro. Y personas No gordas es que eso, tienen el no colesterol es el peso, normal. para nada, no es eso. Ok. En la siguiente pregunta, mi bisabuela y abuela murieron de Alzheimer. ¿Cuál es el papel de la genética en este deterioro? Lo mencionamos al principio, hay totalmente una correlación genética con el Alzheimer. Están estudiados los cromosomas 17 y el cromosoma 20 y hay un porcentaje de hasta un 15% de correlación genética. Entonces, y si la bisabuela y la abuela murieron, sí tiene riesgo. Por lo tanto, dependiendo de la edad que tenga la persona que consulta, tiene que comenzar a prevenir a través de todo lo que recomendamos durante la entrevista del día de hoy. Vuelva a escuchar la entrevista, Así es. ¿verdad? Así puede tomar de ahí todas las prevenciones. Por cierto, una noticia que les tengo es de que muchos me lo ha dicho Carolina, que necesitamos compartir la información, no nos podemos quedar con esa información. Y el tema del libro, pues lo he tomado y ya está. ¿De verdad? Estamos empezando a escribir, pero mientras qué bueno. tanto logramos colgar en Spotify un buen porcentaje de las entrevistas que a lo largo de los años hemos tenido con Carolina de diversos temas. Entonces pueden buscar el blogspot Cabrera Mancio, IMC Cabrera Mancio en Spotify. Entonces puede ir escuchando durante su marcha al trabajo o en el tráfico algunas de las conferencias que hemos tenido. Próximamente estaré subiendo también temas que me parezcan interesantes, cápsulas de 20 minutos, de 30 minutos, de lo que siempre estoy Desarrollados por estudiando, ti. desarrollados por mí para compartir, ya sea para público en general o para colegas que deseen aprender un poquito. Solo porfa, sin tanto tecnicismo, para que no nos quedemos en gallo, ¿verdad? O sea, que sea tu ok. lenguaje sencillo, Ok. para que podamos cacharla. Gracias siempre Sí, me lo has ¿verdad? dicho, que a veces Sí. me Sí, pierdo. Y quiero aprovechar para hacer la invitación cordial, ya se va acercando el tiempo del seminario que desarrollaremos en la Antigua, en el Hotel Porta Antigua, con el doctor Salomón Selam, el padre de la psicosomática clínica y humanista. El tema será sobrepeso y obesidad. Puede consultar en nuestras páginas, en Facebook, en Instagram, en nuestras redes, toda la información del caso. Vamos a estar el 7 de noviembre al 10 de noviembre en la Antigua con Salomón Selam con este importante tema. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Haroldo. ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor Haroldo Cabrera Mancio? En redes sociales, IMC Cabrera Mancio, quiere decir Instituto de Medicinas Complementarias. IMC Cabrera Mancio, al WhatsApp 5515-4471. Gracias. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.